Amén. Señor Jesús, saludo a mis hermanas en el amor del Señor. Estoy muy agradecida por poder compartir con ustedes el alimento diario. Vamos a continuar con la serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Pero sí vamos a pasar a otro tomo, la cruz, el hito de la dispensación de la fe, del hermano Pedro Adón. Vamos por el día lunes de la primera semana. Lectura bíblica. 2 Corintios capítulo 11 versículos del 22 al 29. Gálatas capítulo 5 versículo 11. Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10. Y Hebreos capítulo 11 versículo 10. Leer con oración. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, oh Señor Jesús, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Oh Señor Jesús, la cruz define un cambio de dispensación. La cruz define un cambio de dispensación. En el mensaje de esta semana, titulado El reemplazo del liderazgo en Jerusalén por presión de los judíos, veremos la firmeza inicial del liderazgo de Pedro al predicar la palabra en Jerusalén. Él ya no estaba sujeto a la ley, por eso hablaba con valentía sobre la nueva dispensación de la fe. Sin embargo, el enemigo tiene sus estrategias para impedir que la palabra se difunda, razón por la cual se levantó mucha oposición contra él. Nadie puede resistir la acción del Espíritu Santo. Hoy, la Iglesia enfrenta situaciones similares, pero con perseverancia y constancia en la palabra de los apóstoles, la Iglesia vencerá todas las cosas. La principal razón por la que los creyentes judíos de la Iglesia en Jerusalén volvieran a la práctica de la circuncisión y la ley fue la gran persecución que sufrieron a manos de los líderes judíos de la nación de Israel. Esta es la gran luz que recibimos al leer las palabras finales de Pablo a los Gálatas. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Oh Señor Jesús, este versículo puede no aparecer particularmente relevante, pero cambió toda la historia de la Iglesia en Jerusalén, ya que su regreso a la práctica de la circuncisión y la ley no fue para mantener el celo por las tradiciones, sino que para escapar de la persecución, cuya causa fue la cruz de Cristo. La cruz marca un cambio drástico entre dos dispensaciones, de la dispensación de la ley a la de la fe. Esta última se apoya en la acción del Espíritu Santo, en la palabra de Dios, que es Cristo. En este sentido, Pablo escribió a los Gálatas: ¿por qué ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto le sucedió al propio apóstol Pablo. Él afirma que si quisiera librarse de las persecuciones en su ministerio, simplemente tendría que volver a predicar la circuncisión. Sin embargo, deja claro que la persistencia en imponer la circuncisión revela un esfuerzo por eliminar el escándalo de la cruz
por parte de los judaizantes que lo perseguían. Esto le causaba sufrimientos mientras trabajaba para levantar y edificar las iglesias. Oh Señor Jesús, 2 Corintios, capítulo 11, del versículo 22 al 29. Dios tiene un anhelo en su corazón y su voluntad debe cumplirse. El misterio de la voluntad de Dios es que Cristo sea la cabeza de todas las cosas, tanto las que están en el cielo como en la tierra, conforme Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Por lo tanto, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Versículos 22 y 23. Para este propósito, la iglesia fue engendrada por la vida de Dios mediante la muerte y resurrección de Cristo y se volvió su cuerpo. Con este mismo objetivo, en el Antiguo Testamento, Dios levantó a una persona en medio de una generación idólatra, donde a nadie le importaba su voluntad. Cada uno buscaba sus propios intereses, siendo idólatras. Pero Abraham buscaba al Dios verdadero, y él se le apareció y se le dio a conocer. Abraham entonces entregó su vida al Señor, reconociendo que Él es el Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra. Desde ese momento, Abraham dejó de preocuparse por su propio sustento, pues sabía que el Dios de la gloria velaría por sus intereses. Nosotros también debemos tener esta misma actitud. Dios enriqueció a Abraham, así como a su sobrino Lot. En su corazón, Abraham nunca buscó riquezas. Lot, al contrario, las buscó. El resultado fue que cayó en Sodoma, donde perdió a su familia. A Abraham nunca le importó tener posesiones. Murió sin poseer ni 1 metro cuadrado de tierra, porque aunque Dios se la había prometido, él esperaba una patria celestial. Este debe ser nuestro corazón. A través de Abraham, Dios finalmente levantó una nación que sería su posición exclusiva, un reino de sacerdotes, una nación santa. Este pueblo solo tenía que oír diligentemente su voz y guardar su pacto. Así, el propósito de Dios se cumpliría. No obstante, hemos visto en la historia de Israel que quienes se perpetuaron en el poder en todas las épocas llevaron al pueblo a rechazar siempre el hablar vivo de Dios. Así como Dios había levantado a Moisés para dar dirección al pueblo y hablarle sus palabras vivas, todos los demás profetas levantados fueron perseguidos y muertos. Oh Señor Jesús, el pueblo de Israel no cumplió su función. Finalmente llegó Cristo, quien fue perseguido y muerto por ellos, pero la muerte no pudo retenerlo. Aleluya. La resurrección de Cristo marca un comienzo maravilloso, que es la dispensación de la fe, con el surgimiento de la iglesia tras la ascensión de Cristo. Dios finalmente puede cumplir su propósito. Sin embargo, Satanás intenta constantemente anular la obra de Cristo, pues sin la cruz de Cristo no hay iglesia, no hay perdón de pecados, nuestro viejo hombre sigue vivo y no hay nueva creación. Por lo tanto, el deseo de los judaizantes de anular la cruz de Cristo y volver a la práctica de la ley también anularía toda la obra de Dios. Gracias a Dios, hoy disfrutamos de la muerte y resurrección de Cristo, cuya obra engendró la iglesia.